Pues hola amigos, vamos a resolver en este vídeo estas 5 figuras que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, esta primera y esta última son simétricas, es decir, es igual si la partimos por la mitad, es decir, igual la parte izquierda que la parte derecha, igual que sucede con esta, lo que tiene algunas particularidades a la hora de acotar. Luego tenemos aquí dos piezas bastante sencillas y aquí una con una rampa. Bueno, vamos a ir razonando un poco cómo se hace esto. Esta primera, como digo, es una figura simétrica, es igual la parte izquierda que la parte derecha, y lo que vamos a hacer es agrupar cotas, es decir, en lugar de hacer cotas pequeñas y dispersas, lo que sería, por ejemplo, acotar aquí esto, acotar luego aquí esto, es decir, ir haciendo una serie de cotas dispersas, lo que vamos a tratar es de agruparlas y de hacer el menor número de cotas posibles, porque además lo dice la normativa, tenemos que intentar acotar con el menor número de cotas posible. Y para ello lo que vamos a hacer es acotar en simetría, es decir, si esta parte superior es igual que esta parte de abajo, miden lo mismo, lo que vamos a hacer es acotar, hacer una acotación aquí en paralelo, acotaríamos aquí esta zona, y aquí en paralelo quiere decir, ahora lo explico, quiere decir que esta línea, que es la línea de cota, y esta, la línea de cota, las que lleva la flecha, se les llama línea de cota, entonces quedan las dos en paralelo, como vemos. Mediante una acotación en paralelo, lo que hacemos es simplemente con dos cotas, acotamos la totalidad de las medidas, mientras que si hubiésemos acotado en serie, que hubiese sido haber acotado así, tendríamos que haber utilizado tres cotas. Entonces, una aquí, y otra aquí, tres cotas. De esta manera, acotando en paralelo, una pieza que es simétrica, es decir, que esta mide igual aquí abajo que aquí arriba, pues nos hemos ahorrado de esa manera una cota, lo hemos acotado solamente con dos cotas. Y aquí en la parte de abajo, pues lo mismo, es decir, esta zona de aquí mide lo mismo que esto mide igual que esto, por lo tanto yo puedo acotar esta zona en paralelo, que sería así, y la otra que queda en paralelo, como he dicho. Y de esa manera habríamos acotado las medidas de ancho y de alto, simplemente con cuatro cotas, como vemos, mientras que hubiésemos acotado en serie, pues al menos hubiésemos necesitado 6 cotas, además de que los espacios eran demasiado pequeños. Aquí, sobre todo a lo ancho, aquí el espacio para meter el número de cotas y aquí hubiese sido muy pequeño. Así solamente con 4 cotas hemos acotado esa pieza simétrica y tenemos la totalidad de las medidas. Al ser, como digo, una pieza en la que esta parte y esta mide igual y esta medían también igual. Bueno, la siguiente figura es una figura sencilla con una rampa y lo que vamos a intentar evitar es poner aquí el ángulo. Es decir, no vamos a poner aquí un ángulo que es 60 grados ni nada de eso. Vamos a intentar buscar o acotar el principio y el final de la rampa, es decir, localizar ese punto y ese. Y eso lo vamos a hacer mediante una acotación de la altura. Aquí vamos a acotar también la anchura. Y luego ya tenemos el comienzo de la rampa, es decir, ya sabemos dónde comienza este punto, porque lo tenemos aquí. Y ahora nos faltaría localizar ese punto de ahí de la rampa, y eso lo vamos a hacer mediante una acotación aquí arriba, para posicionar el lugar exacto de ese punto. De esa manera ya conocemos aquí la parte de abajo de la rampa y la parte superior. Tenemos la posición exacta de esos dos puntos. Luego para dibujar la rampa solamente habría que unirlos y ya saldría, digamos, automáticamente este ángulo. Al conocer ese punto y ese, y si los unimos con una línea, pues ya automáticamente queda determinada lo que es la inclinación de la rampa. La siguiente figura, la tercera, es una figura también muy sencilla, es decir, no tiene nada, simplemente es acotar la altura y acotar aquí la anchura y ya está, no tiene más. No tiene ningún otro detalle ni nada que sea necesario acotar, es decir, mediante la altura hemos localizado ese punto, esta cota nos da ese punto y la anchura nos da este punto. Luego uniendo los dos ya tenemos la inclinación de la rampa.
Bueno, la siguiente figura, vamos ya con la cuarta. También tiene una rampa, pero ya es algo más compleja que esta. Como vemos, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues vamos a acotar por una parte aquí. Yo voy a acotar aquí a la derecha la altura. En lugar de atravesarla con la línea de cota toda la pieza hacia allá, también podríamos haberla acotado aquí, pero hay que alargar mucho la cota. Entonces, mejor aquí en esta parte queda, digamos, más ordenado. Luego voy a acotar aquí abajo también la anchura. Y también tenemos que acotar la posición de la rampa, es decir, hemos localizado ya este punto de la rampa con esta cota, pero faltaría localizar este otro punto de la rampa. Podríamos acotarlo aquí hacia abajo. El problema es que estaríamos atravesando con la línea la pieza, es decir, si yo prolongo de aquí hacia abajo y luego la llevo para allá la cota hasta aquí, he atravesado la pieza y eso hay que evitarlo. Entonces, para evitar atravesarla, la pieza con una línea, eso tendremos que evitarlo siempre, aunque algunas veces será necesario hacerlo, pero como norma general hay que intentar evitar atravesar la pieza con las cotas. La acoto hacia arriba, de esa manera no es necesario que atraviese aquí la pieza. Luego vamos a acotar aquí también esta parte, esta altura pequeña que tiene aquí. Y ahora aquí por último, ya lo último que nos queda es la anchura total, que es esta. Ojo que no hay que hacer cotas reiterativas, es decir, no vamos a acotar otra vez esta altura, es decir, esta separación que hay aquí, no la vamos a acotar aquí. ¿Por qué? Porque ya la puedo deducir, es decir, esa distancia la puedo deducir si a esta medida larga le resto esta otra, me da lo que mide esta parte. Entonces eso sería una cota que no es necesario ponerla porque se puede deducir de las otras que hay. Bueno, vamos a repasarla. Tenemos este punto de la rampa, hemos posicionado este también, tenemos las dos alturas y la anchura, luego ya estaría correctamente acotada. Vamos a por la última. Es una pieza simétrica, igual que lo era la primera, es decir, si la partimos por la mitad, desde esta parte de aquí derecha sería igual que la izquierda, aparte este es el eje de simetría, y eso lo que nos va a permitir es ahorrar cotas, es decir, yo podría acotar aquí en serie, pero tendría que hacer muchas más cotas, es decir, tendría que acotar aquí pues así, haciendo cotas pequeñas en serie, cosa que se puede evitar, es decir, podemos evitar el número de cotas acotando mediante cotas en paralelo piezas que sean simétricas, como hemos visto en el primer caso. También vamos a evitar hacer cotas pequeñas, cotas dispersas, es decir, no vamos a acotar aquí esta zona por un lado, luego aquí esta zona aquí por otro, luego aquí otra cota aquí pequeña. Esas cosas están mal, eso hay que evitarlo. Hay que intentar hacer cotas que sean grandes, apoyarlas en los extremos de la figura, como vemos aquí, la apoyamos en los extremos, siempre que sea posible. Y también intentar hacer el menor número de cotas posibles. Y para eso vamos a acotar de esta manera, como la primera pieza. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí esta parte que es igual que esta, luego yo puedo acotar aquí hacia arriba. Y con una sola cota queda definida porque se ve claramente, es decir, este punto está en la mitad de la anchura. Entonces con una sola cota ya damos a entender que esta parte es igual que esta. Y algo aquí abajo tendríamos que acotar también la anchura total. Y ya digamos que las anchuras quedarían determinadas, es decir, sabemos que esto está en el punto medio, tenemos la anchura de esta parte, tenemos la anchura total. Ya lo único que quedaría posicionar es este punto de la rampa, quedaría posicionar este otro punto y la altura definitiva, es decir, ya lo único que queda acotar son las alturas. Y aquí, pues bueno, se puede acotar en serie, porque hay espacio suficiente para colocar las cotas, o se podría hacer también una acotación en paralelo. Lo voy a acotar en serie ya que hay espacio suficiente. Entonces, esto es una acotación en paralelo en la que las dos líneas que llevan la flecha quedan una paralela a la otra. Eso es una acotación en paralelo. Y esto que vamos a hacer aquí es una acotación en serie en la que las líneas quedan una a continuación de la otra, como veremos ahora.
Entonces, ponemos ahí las flechas y ahí lo que tendríamos que acotar de aquí serían las medidas que tenga cada tramo en cada caso. Esto es una acotación en serie, como vemos quedan las tres en línea recta, las tres líneas que llevan la flecha, y esto es una acotación en paralelo, en la que, como digo, las líneas quedan una paralela a la otra. Pues bueno, vamos a repasarla. Hemos acotado el ancho, hemos acotado también el ancho total, sabemos la posición de ese punto, sabemos que tiene esa anchura, sabemos que este es el punto medio, y bueno, pues con esas medidas ya quedaría definida la pieza y podríamos construirla, es decir, podríamos dibujarla a partir de estas medidas, de las cotas de estas medidas. Esa es una pregunta que siempre tenemos que hacernos. ¿Podemos dibujar la pieza a partir de estas medidas que nosotros hemos colocado? Es una manera de ver, de comprobar si todas las cotas que hemos puesto son suficientes para que otra persona pueda dibujar toda la figura sin que le falte ninguna cota para poder completar la pieza. Pues bueno, este es un poco el razonamiento de estas piezas. Figuras fáciles, con algunas simétricas, otras con rampas, y un poco el razonamiento de la acotación. Pues nada, espero que te sea útil el vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.